Hay momentos en la historia donde el destino de una ciudad, de un pueblo entero, pende de un hilo. Momentos en los que el futuro se decide no por la fuerza de un ejército, ni por la riqueza de sus habitantes, sino por la oración y la intercesión de una sola persona. En un rincón polvoriento del antiguo Canaán, bajo un cielo estrellado y silencioso, un hombre se atreve a hacer lo impensable: hablar con Dios cara a cara. Este hombre no es un rey poderoso ni un guerrero temido, es Abraham, un viajero, un hombre que dejó todo atrás para obedecer una promesa misteriosa. Pero esta noche no se trata de su viaje, ni de su esperanza de tener un hijo, ni de sus riquezas. Esta noche se trata de una ciudad que ha llegado al límite de la maldad, Sodoma. Una ciudad conocida por su corrupción, su violencia y su injusticia. Una ciudad cuyo clamor había subido hasta el cielo, al punto que Dios decidió visitarla y juzgarla. Mientras Dios se prepara para ejecutar su juicio, Abraham hace algo inesperado: se adelanta, se pone en el camino, se convierte en un intercesor. No por interés propio, sino por un profundo sentido de justicia y compasión. Con humildad y al mismo tiempo con una audacia asombrosa, Abraham pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿La destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella? Esta pregunta, aparentemente simple, encierra uno de los dilemas más grandes que el ser humano ha tenido sobre Dios. ¿Cómo puede un Dios justo destruir al inocente junto con el culpable? ¿Dónde termina la justicia y dónde empieza la misericordia? Hoy vamos a adentrarnos en este momento extraordinario. Vamos a escuchar el corazón de Abraham, su valentía y su fe. Vamos a ver qué nos enseña este diálogo íntimo y solemne sobre el carácter de Dios y sobre nuestro propio papel en el mundo. Te invito a quedarte conmigo y sumergirte en esta historia que sigue resonando hasta nuestros días, porque quizás después de escucharla descubriremos que, como Abraham, también nosotros estamos llamados a levantar la voz, a interceder y a luchar por la justicia. Esta es la historia de un hombre que se atrevió a interceder por toda una ciudad. Esta es la historia de Génesis 18, 23 a 25. Suscríbete para no perderte más libros como este. Abraham no era un hombre común. Era un hombre que había escuchado una promesa imposible, que sería padre de una gran nación, que sus descendientes serían como las estrellas del cielo, incontables. Y aunque todavía no veía todo cumplido, Abraham había aprendido a confiar. Pero en esta escena vemos otro lado de él, no solo el hombre de fe, sino el hombre de compasión. Dios le revela a Abraham que el pecado de Sodoma y Gomorra era muy grande, que el clamor de injusticia y maldad había llegado hasta él. Imagínate por un momento, una ciudad entera sumida en violencia, abuso, corrupción, injusticia sin fin. Una ciudad donde la maldad era la norma y no la excepción. Para muchos, la única solución sería destruirla por completo. Pero Abraham hace algo que pocos se atreverían a hacer. Se pone de pie frente a Dios y comienza a hablar. No como alguien rebelde, sino como un amigo que conoce el corazón del Creador. Y aquí comienza un diálogo profundo y sorprendente. Abraham pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham no está justificando a los malvados, no está negando la corrupción de Sodoma. Lo que está haciendo es defender el principio de justicia. ¿Cómo podría un Dios justo tratar al inocente y al culpable de la misma forma? Con humildad, Abraham sigue. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿La destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella? Aquí descubrimos algo precioso. Abraham no piensa solo en Lot, su sobrino, que vivía en Sodoma. Abraham piensa en todos los posibles justos, en los inocentes que podrían estar ahí. Su corazón no busca salvar solo a su familia, sino a todos los que pudieran ser rescatados. Dios escucha y responde: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos.
Este momento nos revela el carácter de Dios, un Dios que está dispuesto a perdonar por amor a unos pocos justos, un Dios que valora la justicia y que no se complace en destruir. Y nos revela también el corazón de Abraham, un corazón dispuesto a ponerse en la brecha, a interceder, a rogar por otros, aun sabiendo que se está dirigiendo al Dios Todopoderoso. En esta primera parte vemos que la intercesión nace de un corazón que ama, que siente el dolor de otros y que se atreve a hablar con Dios en favor de ellos. En la siguiente parte veremos cómo Abraham sigue insistiendo y cómo Dios responde a cada súplica, porque la intercesión no termina con una sola petición. Después de escuchar la respuesta de Dios, Abraham pudo haberse quedado satisfecho. Él ya había logrado algo impensable, que Dios aceptara perdonar toda una ciudad por amor a 50 justos. Pero Abraham conocía el corazón humano. Sabía que, quizás, no habría 50 justos en Sodoma. Entonces, con un respeto absoluto, pero con una audacia que solo nace del amor verdadero, decide continuar. He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, dice Abraham. ¡Qué humildad tan grande! Abraham reconoce su pequeñez, se describe a sí mismo como polvo y ceniza, recordando que el ser humano no es más que un soplo pasajero comparado con la eternidad de Dios. Pero esa conciencia de humildad no lo detiene, al contrario, lo impulsa a insistir. Entonces pregunta, ¿quizá faltarán de 50 justos 5? ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y Dios responde, no la destruiré, si hallare allí 45. Abraham sigue descendiendo, quizá ya está temblando, consciente de la grandeza de aquel con quien habla, pero el amor es más fuerte que el temor, y una vez más se atreve. Quizá se hallarán allí 40. Dios le responde, no lo haré, por amor a los 40. ¡Qué paciencia tan infinita! ¡Qué misericordia tan inmensa! El diálogo continúa, y con cada nuevo número, Abraham desciende más y más en su súplica, y Dios desciende con él en su misericordia. No se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. No lo haré, si hallare allí 30. He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, por amor a los 20. ¡Qué paciencia tan infinita! ¡Qué misericordia tan inmensa! El diálogo continúa, y con cada nuevo número, Abraham desciende más y más en su súplica, y Dios desciende con él en su misericordia. No se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. No lo haré, si hallare allí 30. He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, por amor a los 20. Finalmente, Abraham, casi con el corazón en la mano, dice, no se enoje ahora mi Señor si hablare, solamente una vez más, quizás se hallarán allí 10. Y Dios responde, no la destruiré, por amor a los 10. Aquí, en este intercambio que parece casi un regateo, no estamos viendo a un hombre tratando de manipular a Dios. Estamos viendo un corazón intercesor que no se rinde, que se preocupa por cada vida, que sabe que detrás de cada cifra hay personas, familias, niños, ancianos, sueños, almas. Cada número representa una esperanza, cada número es un último intento de salvar a alguien, aunque sea un pequeño remanente. En este diálogo se revela también la infinita paciencia de Dios. Un Dios que no se molesta, que no calla a Abraham, que no lo fulmina por su atrevimiento. Al contrario, Dios escucha, Dios responde, Dios revela su corazón compasivo. Muchos ven a Dios como un juez severo, impaciente, siempre listo para destruir. Pero en este pasaje descubrimos que su verdadera esencia es la misericordia, la disposición constante a perdonar, a dar nuevas oportunidades. Y Abraham nos muestra el poder de la intercesión. No era un sacerdote oficial, no era un mediador con un título religioso. Era simplemente un amigo de Dios, un hombre que amaba. Este diálogo también nos enseña sobre la valentía espiritual.
Abraham no se limitó a orar en silencio, no se conformó con decir que Dios tenga piedad. Él habló, argumentó, rogó, fue persistente. Muchas veces nos detenimos demasiado pronto. Pedimos una vez y si no vemos un cambio inmediato, abandonamos. Pero Abraham siguió insistiendo, porque el amor verdadero no se cansa. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a interceder. ¿Cuántas veces vemos injusticias, maldad, personas alejadas de Dios y simplemente nos resignamos? ¿Cuántas veces decimos, así es el mundo, y nos damos la vuelta? Abraham nos recuerda que podemos ser valientes en la oración, que podemos hablar con Dios con respeto y confianza, que podemos ponernos en la brecha por los demás. Hoy, en un mundo lleno de violencia, egoísmo y confusión, Dios sigue buscando intercesores, personas que no solo critiquen, que no solo se quejen, sino que doblen sus rodillas y digan, Señor, ten misericordia. Señor, si hay aunque sea 10 justos, sálvalos. Señor, no destruya sino transforma. Este diálogo entre Abraham y Dios no es solo una historia antigua, es un espejo para nuestro propio corazón. Nos invita a preguntarnos, ¿tenemos el valor de interceder? ¿Tenemos la compasión de preocuparnos por el destino de otros? ¿Nos atrevemos a insistir delante de Dios aún sabiendo que somos polvo y ceniza? En este segundo gran momento de la historia, vemos a un hombre pequeño y frágil, pero con un corazón gigante. Un corazón que se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Y vemos a un Dios inmenso, santo y justo, pero también tierno y paciente. Un Dios que no se complace en destruir, sino que se deleita en perdonar. Esta parte del relato nos deja un desafío. Si Abraham pudo interceder por una ciudad entera, ¿por quién estamos dispuestos a interceder nosotros? ¿Por tu familia? ¿Por tu barrio? ¿Por tu ciudad? ¿Por un amigo que parece imposible de cambiar? Quizás hoy Dios está esperando escuchar tu voz. Una voz que no se conforma, que no se rinde, que se atreve a decir, Señor, si hubiera aunque sea uno que se pueda salvar, ten misericordia. Y mientras seguimos reflexionando, en la siguiente parte veremos el desenlace de esta historia y qué sucedió finalmente con Sodoma y con la oración de Abraham. Quédate conmigo, porque esta historia todavía tiene mucho que decirnos. Después de aquel diálogo intenso y sagrado, Abraham se detuvo en 10. Quizás pensó que, al menos, encontraría 10 personas justas en Sodoma. Quizás confiaba en que la familia de su sobrino Lot y algunos otros podrían llegar a ese número mínimo. Pero cuando los ángeles enviados por Dios llegaron a la ciudad, la realidad fue aún más dura de lo que Abraham imaginaba. La maldad estaba tan profundamente arraigada que ni siquiera se encontraban 10 justos. Lot fue hallado justo, pero incluso dentro de su propia familia hubo quienes dudaron, quienes se resistieron a salir, quienes se burlaron del mensaje de advertencia. Su yerno pensó que era una broma. Su esposa miró atrás, aferrada al pasado, y quedó convertida en estatua de sal. Dios cumplió su palabra. No destruyó a la ciudad si encontraba 10 justos. Pero al no hallarlos, la ciudad fue consumida por fuego y azufre, y solo Lot y sus hijas escaparon. Aquí surge un profundo misterio y una dura verdad. La justicia de Dios no puede ser ignorada. Dios es amor, pero también es santo. Dios es misericordioso, pero también es justo. Muchos hoy en día quieren un Dios que solo ame y perdone, sin importar la corrupción, el daño, la injusticia. Pero el Dios de Abraham es un Dios que no puede cerrar los ojos ante el mal. Él escucha el clamor de las víctimas, ve la opresión, siente el dolor del inocente. Sin embargo, a pesar de la destrucción, hay una gran esperanza escondida en esta historia, la misericordia que Dios muestra incluso en medio del juicio. Dios escuchó a Abraham, Dios permitió que Lot saliera, y aún en la peor situación, Dios sigue dispuesto a salvar a quien escucha su voz y obedece.
Esta historia no es solo sobre Sodoma, es una advertencia y al mismo tiempo una invitación. Una advertencia porque nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. La corrupción, la violencia, el egoísmo y la injusticia destruyen no solo ciudades, sino almas, familias, generaciones enteras. Pero también es una invitación a ser como Abraham, personas dispuestas a interceder, a clamar, a rogar, personas que no miran con indiferencia la maldad, que no se conforman con criticar desde lejos, sino que se acercan a Dios y dicen, «Ten misericordia». Abraham no pidió un juicio rápido, no celebró la destrucción inminente de Sodoma, no dijo, «Por fin, esos malvados recibirán lo que merecen». Su corazón lloró, rogó, insistió. Quizás nosotros hemos perdido esa compasión, quizás nos hemos vuelto fríos ante el dolor ajeno, quizás ya no creemos que Dios puede cambiar corazones o salvar ciudades enteras. Este pasaje nos desafía a recuperar ese corazón, un corazón que cree en la posibilidad del cambio, un corazón que se atreve a insistir ante Dios una y otra vez, aunque seamos polvo y ceniza. Nos enseña también el poder que tiene un solo intercesor. Dios no necesita multitudes para escuchar. Una sola voz sincera puede mover el cielo. Una sola oración ferviente puede detener un juicio, puede salvar a una familia, puede cambiar un destino. En la Biblia, a lo largo de toda la historia, vemos este patrón repetido. Moisés intercediendo por Israel, Daniel orando por el pueblo en el exilio, Esther arriesgando su vida por salvar a su nación, Jesús orando en Getsemaní, no solo por sus discípulos, sino también por nosotros, por todos los que creeríamos en él. Tú y yo estamos invitados a formar parte de esa cadena de intercesores. No necesitamos títulos especiales, ni altares costosos, ni grandes plataformas. Solo necesitamos un corazón que ame, rodillas que se doblen y labios que se atrevan a hablar con Dios. A veces, la respuesta no será la que esperamos. A veces, la ciudad no se salvará. A veces, habrá corazones que seguirán rechazando la gracia. Pero incluso entonces, nuestra intercesión no es en vano, porque cada oración deja una huella. Cada súplica revela algo de Dios a otros. Cada momento en la presencia de Dios transforma nuestro propio corazón. Cuando Abraham terminó de hablar, el texto dice, «Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar». Abraham no vio la salvación de la ciudad, pero sí vio la salvación de Lot. No recibió todo lo que pidió, pero su compasión quedó escrita para siempre. Dios no ignoró su oración, la usó para mostrar su justicia y su misericordia al mismo tiempo. Quizás no siempre veremos los resultados de nuestras oraciones, quizás no siempre sabremos cuántos fueron salvados gracias a una palabra nuestra. Pero eso no debe detenernos, porque interceder no es solo cambiar el futuro de otros, es también formar el carácter de Cristo en nosotros. Hoy, al recordar Génesis 18, 23 al 25, podemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a levantar mi voz por mi ciudad? ¿Estoy dispuesto a rogar por mi familia, aunque parezca imposible? ¿Estoy dispuesto a insistir con humildad y valentía, como Abraham? Si la respuesta es sí, entonces hay esperanza, porque Dios sigue siendo el mismo, justo, santo, pero también lleno de amor, lento para la ira y grande en misericordia. Este no es solo un relato antiguo, es una llamada viva, hoy, para ti y para mí. Y ahora te dejo con esta pregunta. ¿Serás tú el Abraham de tu tiempo? ¿Serás tú quien se atreva a interceder por aquellos que parecen perdidos? Si decides hacerlo, no estarás solo. El mismo Dios que escuchó a Abraham escuchará también tu voz. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, compártela con alguien. Déjame tu comentario. ¿Por quién quieres interceder hoy? Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos las grandes historias y misterios de la Biblia. Hasta pronto.